muy feliz, es una gran oportunidad, estoy muy agradecido con el club de que me hayan dado esta oportunidad, de que me quieran tanto, estoy muy feliz y muy emocionado de estar aquí creo que es el club más grande de Grecia, no creo, es el club más grande de Grecia, estoy muy contento de que me hayan abierto las puertas, no va a haber un día en el que no muera por esta camiseta y en el que no trate de mejorar para ser el mejor jugador que puedo ser. Después de este mundial, de que se habló de muchos mexicanos, ser el primero que sale después de la Copa del Mundo. Pues espero que no sea el último, espero que más compañeros vengan acá a Europa porque creo que podemos mejorar muchísimo. Saludos a Adalberto Franco y bienvenidos a Fútbol Picante. Ya escuchábamos reacciones, declaraciones de Armando González ya en territorio griego. Va a presentar los exámenes médicos correspondientes para entonces llegar a esa firma del vínculo del contrato con su nuevo equipo, el conjunto del Olympiacos. Y ya veíamos, y lo expresaba el propio futbolista mexicano, el cariño, el interés, el deseo, las ganas de todas las partes de que le vaya bien al delantero mexicano. Ya estaremos yendo hasta el lugar de los hechos, hasta Grecia. Iremos con Dani Martínez para que nos dé un contexto más cercano de lo que se está viviendo, de las sensaciones alrededor de Hormigol. Estaremos platicando de ello y por supuesto, ojo con algo que se está cocinando. Va a estar con nosotros Fernando Palomo más adelante porque se habla de un torneo entre equipos o selecciones de la UEFA y de la CONCACAF. Nos va a contar más detalles más adelante Fernando Palomo. Alineación de este día en la mesa de Fútbol Picante: Gustavo Mendoza, Toño Valle y Dionisio Estrada. Voy a la mesa a saludar a cada uno de mis compañeros. Diony King. Híjole, ¿Qué pasa? Mal, ¿eh? Empezamos mal. Primero el abrazo, pero al final de cuentas nos has subestimado. ¿Por qué? Siempre dices, alineación de lujo. Hoy si no, ¿eh? Si no estás un día a la altura de Diony, no te voy a regalar nada. Oye, pero no lo digo por Si Almada no regala nada en el América, tal vez no eres tú el que arruina la alineación. Pero me duele que no les ponga de lujo. Eso siéntate ya. Toño Valle Cantarey, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludarte. Muchas ya gracias. no es, te encargo, ya no le digas Hormigol. ¿Hormigópulos? Hormigópulos. Bien, Suena ¿no? bien. Sí, lo recibieron bien. Me parece bien, está contento, está emocionado. Sí, qué bueno, que ojalá que caigan los goles. Siéntate, Toño. Hormigópulos. Mi querido Gus. ¿Cómo estás? También se pone de pie. ¿Cómo no me voy a poner de pie para hacerlo? Legado, papá, el legado. ¿Cómo no? Sí, ha dejado escuela, Diony. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, La Gus? velocidad no se pierde. Bien, ¿tú? Bien. ¿Contento por Hormiga, no? Sí. Yo soy de los que piensa que es un buen trampolín para pensar. ¿Tú lo ves bien? En brincar a un equipo más importante. Definitivo, yo sí. Bueno, qué bueno. Aplaudo la decisión del jugador. Sí. Salir del fútbol mexicano, ir a buscar nuevas metas, que Chivas lo haya apoyado. Lo aplaudo. Sí, Aplaudo. de acuerdo. Bueno, vamos a hacer contacto con Dani Martínez hasta Grecia para que nos cuente detalles de la expectativa. Dani, primero te mandamos un fuerte abrazo, nos da mucho gusto saludarte. Háblanos primero, Dani, de la expectativa, del ambiente, de la sensación, de lo que se sabe en Grecia del futbolista mexicano, ahora exfutbolista de las Chivas. Abrazo, Dani. Hola, ¿qué tal, Adal? Un saludo a toda la mesa, es un verdadero placer, como siempre, estar con ustedes. Aquí lo que hay es mucha expectativa, hay mucha ilusión, yo creo que la palabra justa es ilusión. Y una ilusión que se suma, que se da un abrazo, que se da la mano. La ilusión del jugador es obvio, pero también la ilusión de los aficionados y sobre todo la ilusión de un club que es el más importante de Grecia, el más popular, que es el que más está invirtiendo. De hecho, en febrero anunciaron la construcción de la renovación de su casa, un estadio nuevo para 53.000 espectadores que van a comenzar a hacer. Es decir, están invirtiendo, están poniéndole ganas. Las jerarquías en Europa no son las que eran antes. Italia está de capa caída. Turquía compra a son de millones. Grecia crece. Y si no, pregúntenle, por ejemplo, qué le pasó contra el Olympiacos, justamente a la Fiorentina italiana, en la final de Conference League hace nada más 2 temporadas. Por eso es que, claro,
el nombre y el abolengo todavía tiene que crecer, pero la liga griega está creciendo verdaderamente fuerte, está invirtiendo, está andando con ganas. Por eso la llegada de la hormiga, ustedes dicen hormigol, no más. Les digo cómo le tienen que decir, les gustaría saberlo cómo le van a decir por aquí. Por favor. Le van a decir Mirminki, que es el modo de decir hormiga. Mirminki González, ahí lo tienen, es el modo en el que lo van a llamar. Aquí todavía no tiene el número, hoy estuvimos hoy en el store para saber si ya estaba el número, si ya teníamos algo. Todavía no, así que pude comprar una bufanda. Hace 34 grados, mejor no me la pongo la bufanda. Otro secreto otro secreto que les digo. Estoy aquí, este es el Teatro Municipal del 1895, una verdadera obra maestra de la arquitectura neoclásica. Estoy en el Teatro Municipal de El Pireos, porque, atención, Atenas y Pireos son dos municipalidades distintas. Y sobre todo, si yo me pusiera el rojo y blanco en el centro de Atenas, alguno de verde y blanco, de amarillo y blanco me podría gritar, es decir, los del Panathinaikos o los del AEK de Atenas. Pero aquí es el lugar de los festejos, esto es como el ángel del Pireos, y aquí el Olympiacos es rey, tanto en básquet como en fútbol, y por eso es que estamos aquí. Después les muestro la bufanda, se las muestro nada más, no me la pongo. Pero una cosa, escuchemos cómo lo recibían, con qué expectativa, con qué ganas pudimos tener la palabra de colegas y aficionados que estaban esperando a la hormiga González en el aeropuerto en Atenas. Escuchemos. ¿Qué equipo es hoy el Olympiacos? ¿Qué equipo encuentra González? Olympiacos always is the best team in Greece. When he's not the best team in Greece, he's also the best team in Greece. Okay, what I want to say, González has a lot of work to do to make the difference in the Olympiacos. It's not an easy club. It's very difficult to play in Olympiacos. What is the real expectative with González? To score a lot of goals. He's a striker. They believe that with LKB together, they can make a very good team to play the defense. Not together. Medellín play with one offensive player, but Olympiacos has a lot of games to play in Greece and in the Europa League. And for sure, Armando will have his opportunities to play and to show his talent. González, with his arrival, he will play with Ayub El Gabi. He's a great star of this team, and we believe that it will be very competitive for them in order to get the starting spot. We know he's a young prospect. We expect very much from him, many goals, and we believe that he will become a great player one day. Es lo que le decía, ilusión. Es lo que le decía, ilusión, ganas, con una verdadera manera de vivir el fútbol. Aquí es muy pasional, que verdaderamente estremece ver con las ganas con lo que lo están recibiendo. Mañana va a tener su primera impresión con los aficionados. Se juega el primer partido del torneo, y él va a estar allí para presenciar y para recibir el calor de su gente. Un calor como el que tendría yo si me pusiese esta, que es lo único que pude comprar, porque el número todavía no está, la camiseta no está. No es cara en realidad respecto de otras camisetas. La camiseta del Olympiacos cuesta 89 euros, que son algo así como 93, 94 dólares. Además, el nombre del jugador, que cuesta 10 euros más, y 10 euros más por el parche de la Europa League, que es el que van a tener este año. Estamos esperando entonces por la presentación mañana con su gente, por saber el número, por ver las fotos de la firma, por empezar a vivir esta realidad de la hormiga González, aquí en Atenas, no, estaba por decir Atenas, en el Pireos. Dani, una pregunta.
Es que acá en México habemos dos bandos. Los que nos llaman los porristas porque solapamos todo lo de México, y luego los reventadores que le pegan a todo lo que sea de mexicanos. Ya sabes, así somos. Pero quiero saber tu opinión de cómo se ve en Europa la Liga de Grecia como escalón. Porque Armando González, como bien lo decía ese aficionado al que entrevistaste, es un delantero joven que ha arrancado muy bien su carrera y es un proyecto como para creer que quizá pueda utilizar de escalón la liga griega y después llegar a otra liga de mayor nivel. ¿Cómo se ve en Europa como tal el Olympiacos, pensando que es un futbolista cuya expectativa generaba que quizá podía llegar a una mejor liga? Mira, seguramente la expectativa podría ser más alta por lo que lo hemos visto, capocannoniere dirían en Italia del torneo mexicano, el goleador, el hombre que hace diferencia. Se espera eso de él aquí. Yo creo que es un paso justo, desde mi punto de vista es un paso justo. Hay que valorar el roce internacional que va a tener la hormiga. A veces el impacto con realidades que son demasiado potentes lo pueden marginar al jugador cuando es joven y cuando todavía está haciendo sus primeros pasos. Yo lo veo como positivo, depende todo de cómo le va. Mirá lo que nos pasó con Santi, por ejemplo. Claro. La tristeza de que haya tenido tanta mala suerte, siendo una persona tan especial, tan bueno, que haya tenido tan poca fortuna con las lesiones o con los momentos en que éstas se han dado. Eso es lo que tenemos que abogar y pedir por la hormiga, que vaya teniendo un poco de suerte, porque calidad le sobra, porque aquí lo puede demostrar, porque lugar va a encontrar y porque va a poder mostrarse en escenarios muy pero muy importantes. Héctor, Dari, gracias, te mandamos un abrazo y estamos pendientes con todo lo que nos cuentes alrededor de esta presentación oficial de Armando La Hormiga González, o mejor dicho, Mirminki Gol. Abrazo, Dani, gracias. Mirminki. Si escuchábamos a Odiseo cuando llegaba Dani. Chao, gracias, chicos. Odiseo. A ver, de entrada, lo que les genera a ustedes en cuanto a sensaciones, la expectativa que pueda haber alrededor de él. A ver, me parece que entienden que llega a una posición donde hay un tipo consolidado, entienden también que es un tipo que está arrancando su carrera. Me parece que habrá paciencia en el arranque, ¿no? O sea, no creo que esperen que sea titular de inmediato, que empiece a marcar goles de inmediato, y me parece que eso le viene bien en el tema inclusive de la adaptación, ¿no? Y que la exigencia en este equipo es la más alta. O sea, en Grecia te van a exigir que consigas título de liga. Sí, el titular suele ser el Cavi. Taremi también es un veterano de 34 años, y Yaremchuk tiene 30 años y ha hecho pocos goles también con el equipo. Ahí entra con Cleito probablemente. Armando tiene 23, se fue Betancourt, otro veterano español, a la segunda división, y es donde me parece está entrando justamente Armando. Tiene más pros que contras desde mi punto de vista. Está en ritmo. Sí. Hizo pretemporada. Sí. No tuvo mucha participación en el Mundial, lo cual puede ser malo para él, pero buena en el estado físico, en ese sentido. Y al ser tan joven, me parece que la adaptación es más fácil. El idioma va a ser un problema, obviamente adaptarse también a la comida, definitivamente, pero Armando habla inglés. El yogur griego es muy bueno. El técnico habla español, ¿no? Ojalá es español. Habla español. Eso Ojalá pronto le digan pectará, que significa crack en griego. Les gritan luego en los estadios, pectará, pectará. Okay. Voy a investigar cómo se dice otra palabra en griego para decir. No, es que tengo un amigo que jugó en Grecia, por eso. No, pero para decirte a qué me refería. Sí. En la pausa te digo. Sí. Que meta goles. Malaca, quieres buscar. Que meta goles, eso es lo más importante. Entiendo, y fíjate cómo son las posturas de los dos aficionados que entrevistó Hay uno que dice, el Olympiacos es un equipo muy difícil y tendrá que adaptarse. Hay otro que dice, sabemos que es un joven prospecto, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí pueden venir las dos percepciones. El joven prospecto, paciencia, poco a poco, no querramos que a lo mejor desde el primer partido se desforren goles, pero si lo hace, bueno, es otra cosa. Pero ambos dijeron, Diony, que tendrá competencia por ganar su puesto de titular, los dos dijeron. Exactamente. ¿Sabe qué tanto a lo mejor
si dicen que es un equipo complicado el Olympiacos o difícil, pues entonces a lo mejor es un aficionado mucho más desesperado, impaciente y que quisiera que marcara desde el primer momento, ¿no? Entonces eso es lo que va a tener él que manejar. Y yo lo dije el otro día y a lo mejor no te gustó. ¿Qué? Ya de entrada, mínimo tiene que marcar en su primera temporada 9 goles. Un año. Que es... Sí, Hablas claro, de un año. sí, claro. ¿Y qué te contestó? ¿Te acuerdas qué te contestó? Que es, ¿cómo se llama? Los goles que marcó justamente Yaremchuk, ¿no? ¿Y qué te contesté yo? ¿Te acuerdas o no? Sí, me dijiste que no sé qué, que... O sea, no te acuerdas. No, me dijiste que... ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cómo era posible que yo No. rápido dijera, le metiera esa Te dije. presión? Seguro te digo que los va a hacer. Y le dije en 15 días. Como expresión, yo como creo que va a expresión, ser- así de rápido. Yo creo que va Como a ser expresión 15 de goles. rápido, no en 2 jornadas. Entre UEFA Europa League y Liga Local y Copa va a ser 15 goles. Ojalá mínimo haga eso. Ahora, Pero, por ejemplo, sí no me gustó, por eso no me acordé para no enojarme, el comentario sobrado de Adam. bueno, sí. ¿No? Eso ya es lo que... 15 días, fácil, pan comido. Bueno, pero tú eres igual en algunas cosas. No, yo no soy En igual. algunas No, cosas. no, ni en ninguna cosas. No, ¿Eh? cuando le hablas de tu equipo no eres No, así de no. petulante, de No. presumido. A ver, Diony, yo te pregunto, A veces para voy a buscar- decirte con base a qué creo que va... Cuando digo 15 días es una expresión, me refiero a muy pronto lo va a hacer. ¿Te parece que es más fácil anotar un gol en la Liga MX o más fácil anotar un gol en la Liga griega? Mira, hay que entender que va el mejor equipo. Sí. Ajá. Entonces, cuando tú tienes las posibilidades de ir al mejor equipo, Ajá. tienes más posibilidades de poder... Entonces me das la razón. De poder anotar, pero te puede jugar en contra. Si estamos hablando de que si va a estar rodeado por el mejor equipo, Sí. si el Cabí metió 21 goles y de pronto Taremi 16 y el otro Clayton 10, entonces quiere decir que si a ti te empiezan a poner pelotas... Sí, las tienes que meter. meter. Las tienes Sí, que... pero ve ¿Cuántas- los números. cuántas veces? Ve los números, Está ya bien. deja tú del titular, de los suplentes o del suplente. Por eso, O ¿cuántas... sea, si en México apenas pasan la franja de los 10 y ya son campeones de goleo, acá estás hablando que Por eso. 9, 10, Pero, o sea, se antoja pero, muy pero, bien cuánto un torneo haces. largo, Y es un torneo largo. No, pero aquí en cuanto aflojes, ¿Sabes que el está de abierto? atrás está esperando, ¿eh? O sea, está esperando Pero que ese en cuanto aflojes... es competencia, está bien, más a mi está bien, favor. no, está muy bien, está muy Pero bien. además, allá ya tiene la presión de que como ya estás en Europa, ya estás en Grecia, y si es Europa League sobre todo, ya estás en la vitrina. ¿A qué me refiero? Pero eso le pasó a Santiago, No, igualito en el Feyenoord, lo mismo. ¿A qué me refiero? Los goles acá que de pronto no pensamos que pudiera meter, los metió. Los Y- difíciles. Y los fáciles, Los cerraba. Los fáciles los tiene que meter. ¿Cierto? En A eso eso sí me estoy de acuerdo. Es un proceso de madurez que seguramente hoy Armando González tiene. Es cierto que no llega en el mejor momento racha, goleadora en Guadalajara, tenía seco el arco, pero definitivamente no se le olvida, movilidad tuvo. En estos 3 partidos que jugó en Liga Mexicana y lo que jugó el Leagues Cup, siguió generando, le pegó al palo, la sacó el arquero, tuvo por manos a manos, siguió generando jugadas. Es cuestión de que comience a meter y vuelva a agarrar ritmo. Yo sí creo que hay una cosa que no lo va a decir porque además se lo van a acabar si lo hace y sí creo que en un momento dado lo tiene que borrar de su cabeza, aunque aquí lo estamos poniendo constantemente. De momento no puede pensar que Olympiacos es trampolín. Hoy se debe a ¿Cierto? Olympiacos, Claro, porque ¿cierto? es la afición del equipo más grande de Grecia. Claro. Si tú llegas y dices, es que este es mi trampolín, No lo va a decir, o sea, no hay manera. Pero también se lo tienen que quitar de la cabeza, Adal. Sí, tiene tiene que razón, pensar tiene en razón. rendir y en honrar la confianza y la responsabilidad que ahora tiene con el equipo más grande de Grecia, porque ese aficionado que hoy lo recibe no está pensando en, ay, ojalá que después esto le sirva para que se vaya al No, fútbol. no. Está pensando en que Aquí, rinda, que en que reaccione consiga aquí, títulos claro. y que consiga goles. Entonces yo creo que Armando, y a ver, aquí vemos la Liga de Grecia como el siguiente trampolín, él se tiene que quitar eso de la cabeza, porque en la medida que él sea capaz de convertirse en ídolo de este equipo, de rendir en este equipo, de meter goles en este equipo, se le abrirán las puertas. Si está pensando simplemente en que es un trampolín, primero es una falta de respeto a la afición más grande que hay en No Grecia. creo que lo esté pensando ahorita, porque está saliendo de donde él creía iba a estar mucho tiempo Guadalajara en cuanto a llegar a selección, conseguir títulos, etcétera. O sea, él, y por como es, creo que sí debe estar completamente enfocado en lo que es ahorita. Tiene que ser así. Conforme él se vaya Se van a abrir desarrollando, las puertas. se abrirán o no otras puertas, ¿no? claro. Eso creo que, Pues sí. está clarísimo. Ahora, sí creo también que cuando un delantero, un centro delantero, está cerrado con el gol en su club, de pronto a veces le ayuda, ¿no? Claro, es un Vas nuevo aire, a otro fútbol, con otros compañeros, con otro esquema, con otro modelo de juego y
reinicias el proceso de nueva un reset, cuenta. sí. Es un reset muy importante para un jugador que las cualidades las tiene. Sí. El talento ahí está, definitivamente es cuestión de tiempo, yo pienso, para que comience a explotar. Y lo que decía Toño tiene toda la razón, porque si no la rompe el Olympiacos, ¿cuál trampolín y qué 8 cuartos? Sí. Tiene que hacer goles para que pueda llegar a crecer a otro equipo. ¿Ya buscaste la palabra en griego que estabas buscando? Sí. Vamos a pausa. Y aunque esté en griego no se puede. No, entonces no la digas. No la digas ni en la pausa, por favor. Yo también te quiero. Pausa, cuando regresemos. Fernando Palomo con nosotros. Una alianza entre la UEFA y la CONCACAF. Venimos. En fútbol picante, atención con esto porque la UEFA y la CONCACAF han iniciado conversaciones para impulsar un torneo, una Nations League entre selecciones de la UEFA y selecciones de la CONCACAF. Y ya están estas conversaciones y pláticas con la mira puesta en que se pudiera llegar a dar en el 2028. Quien tiene toda la información y nos va a explicar y desmenuzar todo esta que suena muy bien, esta idea, es Fernando Palomo. Fer, qué gusto recibirte en Fútbol Picante. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer, ¿qué tal están? ¿Qué sabes, Fer, de esta idea que, insisto, a priori suena muy bien y además suena como a Infantino, mira, no te necesitamos, ¿no? Para mí suena estas dos cosas. Bueno, vamos por partes. Primero, esto lo revelaba hoy en la mañana el Guardian en Inglaterra, publicando que existen ya conversaciones avanzadas entre las dos confederaciones para organizar una competencia conjunta. Cabe aclarar que solo UEFA y CONCACAF son las únicas que tienen dentro de su calendario de competencias a la Nations League. Igualmente, lo que sabíamos también, o lo que nos hemos venido enterando, es que la Confederación Asiática estaría considerando unirse a esta propuesta también, pero esto ya va para otro capítulo, todavía no. El primero sería en el 2028, utilizando las mismas fechas del calendario FIFA que son utilizadas ahora para las Nations League en las respectivas confederaciones, uniría a las más de 90 asociaciones divididas en 4 divisiones, valga la redundancia, 4 ligas, A, B, C, D, las 24 primeras evidentemente ordenadas según el ranking FIFA. Por lo que nos compete, ahí entraría la selección mexicana a jugar con otras como Inglaterra, Francia, Alemania, Escocia, de CONCACAF entrarían solamente Estados Unidos y Canadá en esas primeras 24 selecciones. Se jugaría un formato suizo, 6 partidos, 3 en condición administrativa de local, 3 en condición administrativa de visitante. ¿Por qué aclaro lo de administrativo? Porque podrían llegar a jugarse estos partidos en un solo continente, que se jueguen los partidos en Norteamérica, por ejemplo, que se jueguen los partidos en Europa, los que tengan que jugar en Europa contra europeos, evidentemente México iría a jugarlos al viejo continente. Los primeros 8 de cada liga clasificarían a cuartos de final, de donde saldrían 4 para un Final Four que se jugaría en una sede central o centralizada. Las conversaciones, y por lo que me he enterado hoy de fuentes que están muy cercanas a las mismas, vamos, de gente que se siente en esa mesa, es que la primera edición se jugaría en Norteamérica, Los Ángeles, imaginémonos, ¿no? Los Ángeles, Las Vegas, Nueva York, estadios grandes, y la segunda edición se jugaría en Europa, Wembley, Bernabéu, Múnich, París, en fin. Eso es hasta ahora donde se encuentran las conversaciones, y lo que antes decías, se puede vivir sin la FIFA, es una organización y es la que rige el fútbol mundial. Se puede vivir sin las ideas de Infantino de vender parte de los activos del valor más importante que tiene la FIFA, que es la Copa del Mundo, a inversores terceros. Sí, se puede vivir sin ellos también. Este torneo, Fer, sustituiría los partidos amistosos internacionales, no los de eliminatoria, pero los amistosos, es decir, ¿se sustituirían por este torneo? Vamos a poner como ejemplo, Adal, esta misma temporada. La ventana FIFA, la primera ventana FIFA es en septiembre y octubre. México va a jugar 4 partidos. Esos partidos serían sustituidos por la fase eliminatoria de liga de esta Nations League, que luego daría boleto de clasificación a los cuartos de final, que se jugarían en la ventana de marzo. Digamos, 6 partidos entre la primera gran ventana, septiembre-octubre, y la ventana de noviembre. Cuartos de final en la ventana de marzo, y un eventual Final Four
en la ventana de junio. Dependiendo evidentemente hasta dónde llegue una selección mexicana, así sustituiría los partidos amistosos por estos encuentros oficiales. Vamos, que serían 6 partidos garantizados ante rivales de los primeros 24 del ranking mundial. Y luego, si clasifica entre los mejores 6, a cuartos y la posterior semifinal. Y si no, a buscar partidos amistosos en marzo y en junio con otros rivales. Saludos, Fer. Y esto también sería para 2028, ¿no? Que es la próxima planeación de este evento en conjunto con... Si se suma Asia, pues ya estamos hablando de mayoría de equipos en cuanto a votos cuentan, se refiere para las reelecciones o elecciones del próximo trimestre del 2027, en donde claramente también perdería Gianni Infantino si esto sigue sumado de esta manera. Y Fer, también se están buscando sedes neutrales, ¿no? Para que los viajes de los equipos de CONCACAF, del Caribe y de los europeos no tengan que hacer estas, pues ahora sí que misiones para llegar a una ciudad o a otra. Buscarían un punto intermedio justo para que fuera una sede neutral. Eso es lo que se busca, Gus, y este es un muy buen punto, y es donde todavía también se tiene que aclarar y enfatizar que las conversaciones todavía se encuentran en etapa preliminar y que este tipo de temas se tratan, sin embargo todavía no encuentran una solución definitiva, contemplando que evidentemente por las distancias a recorrer, estos equipos situados en las islas del Caribe, por ejemplo, o incluso Centroamérica, que se ubiquen en ligas B, C o D, por ejemplo, y encuentren mayoría de equipos europeos, jugarían esa mayoría de partidos en continente europeo, compensando, imaginaría, esto lo intuyo nada más, no porque lo conozca, que la retribución económica de las taquillas perdidas en aquellos encuentros que tendrían que ser como local sería compensada por los ingresos de los derechos de televisión, que evidentemente pasarían a tener un atractivo gigantesco, ¿no? Incluso pensemos para selecciones que están metidas en la división 4, en la cuarta división, en Europa, selecciones como Andorra, Liechtenstein, San Marino, incluso tendrían mayor atractivo de encontrarse con partidos de mayor competencia para ellos contra selecciones caribeñas con las cuales de repente tienen una mayor paridad futbolística. El saludo, Fer, entendiendo lo que significa México económicamente para CONCACAF, pero también, si estamos seguros que México está contemplado, ¿a qué me refiero? Cuando vino el comunicado de CONCACAF, la única asociación o federación que se desmarcó diciendo no, nosotros estamos de acuerdo con la institucionalidad de la FIFA, fue México. Es decir, que aún así CONCACAF lo tiene contemplado a México. No hay pase de factura. Es que México sigue siendo, Dionisio, parte de CONCACAF, no hay vuelta de hoja. Tendría que recibir la aprobación de la propia CONCACAF para contemplar un cambio de confederación, como sucedió en un caso sin precedentes con Australia pasando a la Confederación Asiática. CONCACAF no estaría, creería, por la tarea de dejar a México salir de la organización para irse a CONMEBOL. Lo último que salió, me parece que simplemente de estos clickbaits, alguien escribió algo sin fundamento estatutario porque no conocía los estatutos de la FIFA misma para empezar a escribir semejante barrabasada, y la gente empezó a construir la idea de que México sí podía salir de CONCACAF. No le conviene a México que salga, Fer. Porque si estamos hablando ahora... Yo no hablo de que salga, yo hablo de que CONCACAF diga, te fuiste por tu lado, ahora te suspendo, sigue siendo parte de la CONCACAF, pero ahora te paso la factura, te prohíbo. Es una postura, sería una postura que no corresponde. Eso sí, yo sí conozco de asociaciones del Caribe que no se pronuncian contra Infantino abiertamente por una razón, y así casi textualmente te lo digo. Me dicen, en el idioma que ustedes elijan, yo lo diré en español: Fernando, los fondos vienen de FIFA, no podemos ir en contra de quien provee los fondos, al menos abiertamente.
Pues sí, definitivamente. Y a México le convendría económicamente también, Fer, amigos. No, y al torneo como tal también. Pero a México, al contrario, se sumaría con más ganas porque pues todo lo que derramaría de televisión y publicidad por esos partidos. Es un win-win, ¿no? México es un ganar-ganar, definitivo. Esto, Fer, de alguna manera... ¿Qué partido vemos, Gus? Sí. Ada, ¿qué partido vemos? ¿México-España o México... Inglaterra, Francia, Bolivia, Italia. Sí, de acuerdo. Totalmente. Sí, por supuesto que la idea, insisto, pinta y pinta muy bien. Esto, Fer, antes de despedirte, debilita un poco las aspiraciones de Infantino de esa reelección, es decir, acabando el Mundial, vamos a suponer que tenía por decir algo, 90% de seguridad de mantenerse en el puesto porque la gente había quedado muy contenta con el Mundial, insisto, por poner un número. Después, con todo el escándalo, baja considerablemente esa probabilidad, ese porcentaje. Con esto todavía se reduce un poco más porque estamos viendo que se están moviendo las confederaciones sin... no quiero decir sin la autorización, pero sí sin la idea, sin el arropo de Infantino. ¿Baja un poco más o no tiene nada que ver? Mira, momentos en los que una decisión aparentemente administrativa termina revelando algo mucho más profundo sobre un deporte, sobre una industria y sobre una sociedad entera, y lo que acaba de ocurrir alrededor del fútbol mexicano pertenece exactamente a esa categoría, porque mientras la Federación Mexicana de Fútbol presenta un nuevo modelo deportivo con palabras como transformación, estabilidad, infraestructura, inversión, profesionalización y una estructura más sólida. Una pregunta sigue flotando en el aire y se niega a desaparecer. ¿Qué pasa con el ascenso y el descenso? ¿Qué pasa con los clubes que están abajo? ¿Qué pasa con los jóvenes que necesitan una ruta para llegar al máximo nivel? ¿Y qué pasa cuando la seguridad económica de los clubes más poderosos comienza a enfrentarse directamente con la necesidad de mantener una competencia deportiva abierta? El debate que se abrió en Fútbol Picante no es solamente una discusión entre comentaristas, dirigentes y presidentes de clubes, porque detrás de cada argumento existe una visión completamente diferente de lo que debería ser el fútbol mexicano. Por un lado, está la idea de construir una Liga MX económicamente más fuerte, con clubes que tengan infraestructura suficiente, estructuras administrativas profesionales, capacidad de inversión y condiciones financieras capaces de soportar las exigencias de la primera división. Por el otro, está la idea de que ningún sistema puede llamarse verdaderamente competitivo si los equipos de abajo no tienen una posibilidad real de subir y los equipos de arriba no tienen la posibilidad. Real de Bayard, y justamente ahí comienza el problema, porque el anuncio presentado por la federación habla de una nueva estructura, de una pirámide que busca ordenar las categorías inferiores y crear una competencia más sólida, estable y exigente. Pero cuando uno observa esa pirámide, aparece una pregunta incómoda. ¿Dónde está la Liga MX? Porque la Liga MX queda separada de esa estructura, mientras que Liga de Expansión, Liga Premier, Liga TDP y el sector amateur forman una especie de sistema propio. Y para quienes llevan años defendiendo el ascenso y descenso, esa imagen es mucho más que un simple gráfico. Es el símbolo de un fútbol que está rompiendo el vínculo deportivo entre sus diferentes categorías. La discusión se vuelve todavía más intensa cuando se recuerda que México viene de un periodo deportivo que la propia federación presenta
como histórico, con un 9º lugar en la Copa del Mundo de 2026 y con selecciones mexicanas que han conseguido títulos en competencias de CONCACAF. Y entonces aparece otra pregunta inevitable. En si el momento deportivo es tan positivo, ¿por qué no utilizarlo para hacer cambios que fortalezcan realmente la estructura competitiva del fútbol? México, ¿por qué no aprovechar el supuesto mejor momento para recuperar una de las características históricas del fútbol profesional? La posibilidad de ascender por mérito deportivo y descender por malos resultados. La respuesta oficial, de acuerdo con lo expuesto en el programa, se encuentra principalmente en la economía. Y aquí tenemos que detenernos porque la economía es precisamente el argumento que puede parecer más razonable y al mismo tiempo generar las mayores dudas. La Federación sostiene que hoy existen diferencias enormes entre Liga MX y Liga de Expansión en términos de infraestructura, capacidad de inversión, organización y gasto operativo. Se habló incluso de diferencias que pueden alcanzar entre 20 y 30 veces el gasto de los equipos. Y se argumentó que un club que pretende participar en Liga MX necesita cumplir con una estructura mucho más compleja, con instalaciones, categorías juveniles, jugadores, personal y condiciones financieras que no todos los equipos de expansión pueden garantizar actualmente. Desde esa perspectiva, permitir un ascenso automático únicamente por rendimiento deportivo podría generar un problema, porque un equipo podría ganar en la cancha, pero no tener las condiciones económicas para competir en primera división. Este argumento no puede ser descartado de manera sencilla. Es una preocupación real y forma parte de la explicación presentada por quienes están impulsando el nuevo modelo. El problema aparece cuando preguntamos por qué esos equipos no tienen esas condiciones. Y aquí el debate cambia completamente, porque los críticos sostienen que el problema económico de Liga de Expansión no apareció de la nada. Según la postura expresada por Giovanni Solazzi, presidente de Cancún FC, y por los comentaristas del programa, la suspensión del ascenso y descenso produjo consecuencias directas sobre los clubes de esa categoría. Si un equipo ya no tiene una posibilidad real de llegar a primera división, ¿qué incentivo tiene el aficionado para seguirlo semana tras semana? Si el campeonato deja de representar una ruta hacia algo más grande, ¿cómo cambia el valor emocional de un partido? Si el equipo no puede competir por subir, ¿qué sucede con los patrocinadores? ¿Qué sucede con las entradas? ¿Qué sucede con los inversionistas? ¿Qué sucede con los jóvenes que llegan pensando que algún día pueden jugar en primera división? Y entonces aparece una paradoja que resulta fundamental para entender toda esta discusión. Se dice que Liga de Expansión no tiene la fuerza económica necesaria para ascender, pero al mismo tiempo quienes defienden el ascenso sostienen que quitarle el ascenso es precisamente una de las razones por las cuales esa categoría perdió fuerza económica. Es decir, puede existir un círculo vicioso. Se elimina la posibilidad de subir, cae el interés, disminuyen ingresos, se debilitan patrocinios, los proyectos pierden valor y después se utiliza esa debilidad económica como argumento para decir que los clubes no están preparados para subir.
Si ese círculo existe, entonces la pregunta ya no es simplemente si Liga de Expansión está preparada para Liga MX o no. Pregunta correcta sería, ¿cómo se puede preparar una categoría para crecer si se le elimina una de las principales razones por las cuales debe crecer? Y esa es precisamente la clase de pregunta que vuelve este conflicto mucho más grande que una simple pelea entre dirigentes. Porque estamos hablando de incentivos, estamos hablando de cómo se construye una competencia, estamos hablando de qué ocurre cuando el objetivo de un club deja de ser ascender y comienza a ser simplemente sobrevivir. Y cuando una competición pierde la posibilidad de cambiar el destino de sus participantes, también puede perder una parte importante de su drama deportivo. Pensemos por un momento en lo que significa el ascenso para una ciudad. Un equipo de una categoría inferior no representa solamente 11 jugadores y un entrenador. Representa una posibilidad. Representa una historia, representa la ilusión de una comunidad, representa al niño que entra al estadio con su padre y piensa que algún día puede estar ahí abajo. Representa al empresario local que decide invertir porque existe un proyecto que puede crecer. Representa al jugador que no tuvo la oportunidad de entrar a una gran cantera a los 12 años, pero que puede desarrollar su carrera en una categoría profesional y demostrar su valor. Y aquí aparece uno de los argumentos más poderosos de los críticos. En México tiene talento en prácticamente todo su territorio, no solamente en las grandes ciudades, no solamente dentro de las fuerzas básicas de los clubes más famosos. No, solamente en América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Pachuca o Santos. Hay jóvenes en Sonora, Jalisco, Nayarit, Yucatán y en muchos otros lugares que necesitan competencias para ser observados, desarrollados y promovidos. En el programa se recordó incluso la experiencia de torneos juveniles como el Torneo del Sol, donde se realizó un trabajo de detección de talento a nivel nacional y se habló de la sorpresa que puede producir descubrir la cantidad de jugadores de calidad que existen fuera de los circuitos más conocidos. Ese punto es fundamental porque demuestra que el problema no necesariamente es la ausencia de talento. México tiene talento. La pregunta es, ¿qué tan grande es la puerta que permite que ese talento avance? Y si la estructura profesional se vuelve cada vez más cerrada, esa puerta puede hacerse más pequeña. Pensemos en un joven de 17 años que vive lejos de las grandes ciudades, no tiene contactos, no pertenece a una academia famosa, no forma parte de una de las fuerzas básicas más reconocidas. Tiene talento, trabaja todos los días, juega en su región y consigue llamar la atención de un equipo de una categoría inferior. En el modelo tradicional, ese jugador podía imaginar un camino, podía entrar a un club, jugar, crecer, ser observado, ascender con su equipo o ser transferido a una institución más grande. Podía convertir una oportunidad pequeña en una carrera profesional. Ahora imaginemos que el sistema pierde el ascenso. El jugador todavía puede jugar, todavía puede competir, todavía puede buscar una transferencia, pero desaparece una parte importante de la escalera. Y eso es precisamente lo que los críticos llaman una reducción de la ilusión. No se trata solamente
de que un club no pueda subir. Se trata de que miles de jóvenes pueden percibir que la distancia entre ellos y la máxima categoría se hizo más grande. Por eso algunos comentaristas insistieron en que el ascenso y descenso no es solamente un tema deportivo, sino también social. El deporte puede funcionar como una herramienta de salud, de disciplina, de integración familiar, de desarrollo personal y de movilidad social. Un club profesional puede convertirse en una estructura que aleja a los jóvenes de malas influencias, que genera empleos, que reúne a una comunidad y que crea una identidad local. Cuando se elimina la posibilidad de competir por algo más grande, el impacto puede extenderse más allá de la tabla de posiciones. Por supuesto, eso no significa que todos los problemas sociales de México dependan del fútbol, ni que el ascenso por sí mismo vaya a resolverlos. Pero sí significa que el fútbol profesional tiene una dimensión social que no puede reducirse a una hoja de balance. Y aquí aparece otro de los grandes conflictos del debate, que debe proteger una liga professional. Debe proteger principalmente la inversión de quienes ponen el dinero, debe proteger la competitividad, debe proteger a los jugadores, debe proteger a los aficionados, o debe encontrar una combinación entre todos esos intereses. Los dirigentes argumentan que sin estabilidad económica no existe competencia sostenible. Sus críticos responden que sin competencia real, la estabilidad económica puede convertirse simplemente en protección, y entre esas dos posiciones se encuentra el futuro de la Liga MX, porque nadie puede negar que los clubes necesitan dinero. Nadie puede negar que construir un estadio, mantener instalaciones, pagar jugadores, desarrollar fuerzas básicas, operar equipos femeniles, viajar por todo el país y cumplir con todas las obligaciones de un club profesional cuesta muchísimo. Nadie puede negar tampoco